bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos donde el Señor tiene el pan espiritual. Ya hemos adorado, y cuando el pueblo de Dios adora a Dios como es debido, en espíritu y en verdad, entonces Dios, como resultado de una adoración personal de todo corazón a Él, a su persona, a su presencia, entonces Él va a derramar el pan que necesita nuestra alma, el pan espiritual. No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene, que sale, que brota de la boca de Dios. Entonces, si has adorado, ahora vas a recibir tu bendición. Amén. Muy bien, amados. Bueno, estamos estudiando una serie de la palabra de Dios que se llama Edificando la Iglesia de nuestro Señor. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Porque uno de los propósitos más grandes, poderosos y eternos por los cuales Dios te salvó a ti y me salvó a mí, y le costó la sangre preciosa, invaluable, santa de su Hijo Jesucristo, uno de los propósitos más grandes es que Él quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Tu vida que antes el enemigo la usaba para el mundo, el pecado, la maldad. Ahora eres un instrumento, un vaso para honra, útil en las manos de Dios. Y ahora Dios tiene propósitos grandes, poderosos y eternos para tu vida, para mi vida. Y uno de esos propósitos es, diga conmigo, edificar la iglesia de mi Señor Jesucristo. Entonces, en la conferencia pasada estudiamos 3 revelaciones que nuestro Señor Jesucristo nos da para poder edificar su iglesia. En Mateo 16, 18 dice la palabra de Dios. Mateo 16, 18 dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 3 cosas poderosas, solamente lo voy a repasar para poder partir de la nueva palabra. 3 revelaciones. La primera revelación tiene que ver con el material con el cual Él iba a edificar su iglesia. Y ese material se llama, dígamelo fuerte, piedras vivas. Piedras vivas, es la primera revelación. Por eso Cristo le dice a Pedro: yo te digo, de cierto te digo que tú eres Pedro, porque la palabra Pedro en griego es Petros, que significa una piedra pequeña. Pero aunque seamos pequeños a los ojos de Dios, esa piedra pequeña tiene vida. Y con esas piedras vivas, la iglesia comienza a ser levantada, construida, edificada, de tal manera que una piedra encima de otra piedra, traslapada con otra piedra, ensamblada con otra piedra, se va formando, se va edificando, construyendo la casa de Dios. La segunda revelación que Cristo nos da de Mateo 16, 18, la segunda revelación tiene que ver con el fundamento. El fundamento de esa construcción que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. El fundamento es la roca eterna. Y aquí ya no estamos hablando de Petros, sino estamos hablando de la palabra en griego Petra, que significa una roca enorme, como la de un gran acantilado, que es un monumento rocoso tan grande que se puede edificar un edificio sin ningún problema. Entonces, aquí está la explicación por qué la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es indestructible.
porque el fundamento de la iglesia es divino, no es humano. El fundamento no es Pedro, lo siento, para muchos que han enseñado que el fundamento de la iglesia es San Pedro. No, mis amados hermanos, Cristo no podría haber edificado su iglesia encima de una piedra pequeña, sino se requería una roca enorme que es Petra, y Petra es Cristo. Cristo es la roca eterna, la roca de los siglos, la roca verdadera, el fundamento que dice la palabra de Dios. Y si algún hombre edificare sobre la roca, vendrán ríos, vendrán vientos, huracanes, y darán con ímpetu en aquella casa y no será derribada, porque está edificada sobre la roca. Y por esa razón la iglesia es indestructible. Diga, mi iglesia, la iglesia de mi Señor Jesús, es indestructible. Tercera revelación, y esto me encanta. La tercera revelación tiene que ver con el poder y la autoridad espiritual que Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene un poder y tiene una autoridad espiritual que aún el ejército más grande y poderoso del mundo jamás podrá derribarla o exterminarla. Dice la palabra de Dios, esta revelación me encanta, las puertas del Hades. Y cuando Pedro está hablando de las puertas del Hades, no está hablando de una puertita. Él está hablando de esas puertas enormes que usaban las murallas. Puertas enormes que estaban forradas con grilletes, con acero, que impedían que un ejército enemigo pudiese entrar a la ciudad. O sea, no está hablando de cualquier puerta, está hablando de una puerta maligna, diabólica, de las tinieblas. Y dice el Señor Jesucristo, y las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a aguantar el ataque, la guerra espiritual que la iglesia, mi iglesia, esa iglesia formada por cristianos, por discípulos verdaderos, van a derribar las puertas del infierno, van a tomar territorios, van a arrebatarle hijos al diablo, van a arrebatarle almas, vamos a arrebatarle territorios, vamos a arrebatarle salud, finanzas. No es el diablo atacando la iglesia, es la iglesia atacando al diablo y a los demonios. ¿Cuántos pueden decir amén? No es el diablo, no son los demonios. Basta ya con aquellos cristianos replegados, atemorizados, cobardes, que han perdido la fe y la esperanza y han perdido la identidad de lo que somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia viviente, la iglesia poderosa donde se mueve la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo. Basta ya de decir, ay, es que el diablo me está atacando. Ay, es que los demonios me han arrebatado a uno de mis hijos. Ay, es que el diablo está neutralizando mis finanzas. Ya basta. Más bien es los cristianos, los verdaderos discípulos, dándole guamazos, chanclazos y trancazos a los demonios. Que los demonios digan, ay, y sé quién es Pablo y conozco a Jesucristo, pero ¿ustedes quiénes son? No es, mira, ya me imagino cuando un demonio ve a un verdadero cristiano y a un verdadero discípulo de Jesucristo. Los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan cuando un verdadero discípulo, miembro de la iglesia de Jesucristo, se mueve en poder, se mueve en fe, declara palabra.
Y dice, escrito está Satanás, escrito está demonio, no puedes meterte en mi casa, no puedes tocar mi salud, no puedes tocar a uno de mis hijos, porque están bajo la sangre y están bajo la cobertura de la iglesia de mi Señor. Estar y ser parte del cuerpo de Cristo no es cualquier cosa. A menos que seas un cristino religioso, a menos que seas un cristino religioso, tú podrás tener en poco la iglesia de Jesucristo. Pero si eres un discípulo sincero, honesto, que ama a Dios con todo su corazón, sabes y conoces tu verdadera y poderosa identidad. El diablo teme a los discípulos verdaderos. Por eso ese demonio dijo, yo sé quién es Pablo y también sé quién es Cristo. Porque la palabra de Dios tiemblan ante el poder de la iglesia y ante el poder de esos miembros llamados discípulos. Wow, esto está preciosísimo. Por esa razón, Jesucristo declara eso. Y el significado de edificar la iglesia de nuestro Señor tiene que ver, ¿cuál es el significado? Porque Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál es el significado de edificar la iglesia de Jesús? Para eso nos dejó Él aquí a nosotros. Para eso dejó a sus discípulos. Les dijo, me voy, ganen al mundo, ganen almas, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Y regreso por una iglesia poderosa. Regreso por mi novia. Regreso por mi novia. Entonces, ¿cuál es el significado de edificar la iglesia de nuestro Señor? El significado tiene que ver con una construcción espiritual, principalmente espiritual, pero también tiene que ver con una construcción física, porque lo espiritual está adentro, pero todavía no tenemos cuerpos glorificados. Somos carne. Entonces, la construcción comienza primero con lo espiritual, pero después abarca también lo físico, lo material. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando hablamos de edificar la iglesia de nuestro Señor, estamos hablando entonces de edificarla. Es una construcción espiritual, pero también tiene que ver con una construcción física. Y la verdad, amados hermanos, Dios necesita dos tipos de constructores. Dios usa a dos tipos de constructores para edificar su iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Escuchen, esto es muy importante porque de aquí yo empiezo el tema que traigo para este momento, porque yo espero que tomemos todo el contexto. Dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, hablando de la construcción espiritual y física de la iglesia de Jesucristo. Hay dos tipos de construcciones, los peritos arquitectos. El primer grupo de constructores los llama peritos arquitectos. ¿Quiénes son los peritos arquitectos? Los hombres dones que Dios ha llamado
para edificar la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios les ha dado a ellos la capacidad, el entendimiento, la pericia para poder darle forma a la iglesia, para poder extender la iglesia, expandir la iglesia. Dice: yo como perito arquitecto. Wow, Pablo usa una palabra interesantísima. Perito arquitecto se refiere a los hombres de Dios que son entendidos y expertos, capaces para edificar la casa de Dios, para construir la casa de Dios. Aquí hay un perito arquitecto. Para eso me trajo Dios a esta iglesia. Y Él me ha entregado los planos. Él me ha entregado la visión. Y por eso nosotros soñamos. Y soñamos para edificar esta casa, para construir esta casa. Se lleva años. Se lleva tiempo. Pero el que tiene la visión es el perito arquitecto. Y si es un verdadero perito arquitecto, ¿qué va a pasar? Se va a cristalizar esa visión. Amén. Pero también la palabra de Dios habla de los edificadores. El siguiente grupo son los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los edificadores, amados hermanos, son los verdaderos discípulos de Jesucristo. Son los cristianos comprometidos que están dispuestos a sembrar, a dar, a invertir, a rendir, a ofrendar para la edificación del cuerpo de Cristo. Los edificadores son discípulos que están dispuestos a sembrar tiempo, dones, talentos, recursos, finanzas, llamado, ministerio, su casa, su familia, todo lo entregan con el único propósito de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea edificada. Esos son los edificadores. Habrá aquí edificadores que dicen: pastor, yo estoy edificando y bebé mi casa. Desde que yo llegué, me uní a la construcción de esta preciosa iglesia. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. De verdad, qué hermoso es ver el papá, la mamá con sus hijos, y los hijos ya se casaron y agarran a su yerno y agarran a sus nietos, y órale, todos vamos a edificar la obra de Dios. La casa de Dios tiene que estar lista porque mi Señor Jesucristo viene pronto. Ok, yo pensé que se iban a emocionar más. Pero realmente nos ha tocado vivir en los últimos tiempos donde corres el riesgo de ver con tus propios ojos a Cristo viniendo en las nubes por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y por eso estamos trabajando, y por eso estamos construyendo, y por eso tenemos esta campaña y levantamos promesas de fe. Porque un granito dado con amor, un granito de arena dado con fe, unido a otros granitos, Dios hace el milagro de la multiplicación. Y Dios se goza con los edificadores. Jamás, ahora escúchame bien, amado hermano, no sé si esta frase está ahí, pero jamás una iglesia se ha levantado, una iglesia de Jesucristo, jamás una iglesia de Jesucristo se ha levantado, se ha construido, se ha edificado sobre la pereza, la complacencia, la irresponsabilidad, ni sobre la apatía e indiferencia y la negligencia de los miembros del cuerpo de Cristo. Jamás. Cuando tú entras a una iglesia verdadera de Jesucristo, simplemente al entrar te impacta. Y tú dices: aquí tiene que moverse algo sobrenatural. Aquí tiene que
estar la mano de Dios metida, porque esto no es obra de hombre, esto tiene que ser obra de Dios. Me pasó a mí cuando por primera vez, el primer grupo que fuimos a visitar Casa de Dios en Guatemala, porque nos decían, no, que el pastor Kais es un hereje, que el pastor Kais, bueno, déjenme comprobarlo. Y yo recuerdo hace muchos años que nos fuimos, un grupo de 15, 16 parejas. Bueno, éramos 16 por todos, éramos 8 parejas, como 8 matrimonios. Nos fuimos. Cuando yo llegué y entré, y conste, no era la Casa de Dios la nueva, era la viejita. Como decir a alguien que viene a esta es la viejita, espérense a que vean la nueva. Espérense a que vean la nueva casa. Y cuando entré, yo recuerdo mi primera expresión, cuando entré ahí a Pinula. Así se llama el lugar donde estaba la iglesia Casa de Dios. Mi primera expresión fue esa. Yo dije, esto no es obra de hombre. Estoy entrando a un lugar santo. Estoy entrando a un lugar donde mora, donde vive la presencia de Dios. Y tan solo al entrar yo me di cuenta que esa obra no era humana. Tenía que Dios estar bien metido con su Espíritu Santo en ese lugar. ¿Y sabe qué? Cuando yo vi a los miembros de esa congregación cristiana allá en Guatemala, estaban comprometidos hasta las chanclas. Me impactó mucho ver a uno de los discípulos, un empresario. Estaba al frente de los servidores y en ese tiempo estaba lloviendo. Hacía mucho viento, mucha lluvia. Y ya los autos no alcanzaban el estacionamiento que estaba encementado. Tuvieron que poner vehículos en una parte donde había tierra y pasto, pero como estaba lloviendo, los servidores andaban ahí dentro del lodo, literal, sacando a los vehículos. Y me impactó mucho ver ese empresario lleno de lodo, con una jeep, sacando vehículos del lodo. Y preguntamos por él. Y dijeron, es uno de los empresarios más nice de Guatemala. Pero ahí no lo vi como un empresario, lo vi como un discípulo comprometido, sirviendo a Dios. Jamás una iglesia se ha levantado sin sacrificio, sin sangre. Páseme la siguiente frase, producción, por favor. La mayoría de iglesias cristianas, amados hermanos, lamentablemente son iglesias de congregantes, no de discípulos que están ofertantes. La iglesia que se levanta y es edificada para estremecer e impactar el infierno y a la sociedad, siempre será edificada sobre el sacrificio, la sangre, el sudor y las lágrimas y el compromiso de cada uno de sus miembros. Siempre. Una iglesia grande y poderosa siempre va a ser edificada sobre el sacrificio, la sangre, el sudor y las lágrimas y el compromiso de cada uno de sus miembros. Por eso hay pocos constructores. Por eso cuando hacemos la invitación, ¿cuántos quieren construir? Dicen, no me quiero manchar mis pantalones. No me gusta sudar. Menos, imagínense si a una persona no le gusta sudar, menos derramar una gota de sangre. Porque edificar una iglesia, amados hermanos, edificar una congregación cristiana, cuesta eso.
Cristo mismo derramó su sangre. Él es la cabeza de la iglesia y Él mismo nos puso el ejemplo de dar su vida, de dar su sangre por amor a esa casa que se iba a levantar en su nombre. Ese es el sello de los verdaderos miembros. Esa es la marca de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Por eso el Salmo 126, verso 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice la Biblia, va a ir andando y llorando. Los que edificamos la iglesia sabemos que derramar lágrimas es parte de la edificación. Es parte. Y si Dios te pidiera su propia vida, tu propia vida, ¿qué harías? No, muchos sacaríamos nuestras canicas. Dicen: no, pastor, no le entro. Es que, pues sí, amo la iglesia, pero no para tanto. Si Dios te pide tu vida, tu familia, tu casa, no, pastor, ahí no le entro. Amados hermanos, los primeros edificadores que construyeron y levantaron la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por los primeros 200 años del cristianismo, siempre entendieron y comprendieron que para edificar la iglesia de nuestro Señor tenían que rendir todo lo que eran y todo lo que tenían, incluyendo sus propias vidas. Escúcheme bien, la semilla más poderosa que hizo que la primera iglesia se propagara y se multiplicara por los primeros 200 años fue la predicación del evangelio, fue el discipulado bíblico y fue la sangre de los primeros mártires que estuvieron dispuestos, unos a ser empalados, morir de cabeza abajo. Ni siquiera fueron dignos, dijeron: no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor, Maestro, Rey y Salvador. Si me van a crucificar, que sea de cabeza. No soy digno de morir como murió mi Cristo. Morían fritos en aceite, morían aserrados, lapidados por piedras. Contemplando un libro antiguo que decía cómo llegó el evangelio a nuestro país en los años de 1800 y feria, leí una parte que me impactó. Y este librito decía que las primeras Biblias que entraron a nuestro país en esos años entraron por el puerto de Veracruz. Un cristiano atrevido metió un cargamento de Biblias, lo desembarcó en Veracruz, compró unos burros, cargó los burros de Biblias y de Veracruz se vino predicando el evangelio y regalando Biblias. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Le metieron un tiro en la cabeza. Y en ese libro aparece su sombrerito con un hoyo en medio. Le dieron un tiro en la frente. Y decía: este fue el costo de que el evangelio llegara a nuestro país. Porque los primeros que se atrevieron a querer levantar una iglesia, a edificar la iglesia de nuestro Señor, tuvieron que rendir sus propias vidas, derramar su sangre para que la iglesia de nuestro Señor comenzara a ser edificada. Y tú no vienes a la iglesia hoy porque llegaron tus compadres. No, es que no voy a la iglesia, pastor, es que hoy juega el Chivas y el América. Wow, imagínate si Dios te pidiera tu sangre. Si por las Chivas y el América tú no eres capaz de negociar la iglesia de Jesucristo y como Judas venderlo por 30 monedas de plata. Dile al hermano que está a tu lado: ¿serás tú? ¿Serás tú el Juditas o la Judas?
Algunos tienen calentura de pollo. Ay, no, es que me sentí mal, pastor. Pero a veces, aunque tengas calentura de pollo, te vas a la quinceañera, te vas a la boda, te vas a la primera comunión. Te hablan, dile ahí al cristino que tienes al lado, te hablan, carnal. Ay, es que me hice de lado, pasó refilando, pastor. Pero lo bueno es que le pegó al de atrás. ¡Basta ya! Estamos hablando de la construcción, no de una casa, no de tu casa, no de mi casa. Estamos hablando de la construcción más grande, poderosa, que puede salvar miles y miles de almas que van a pasar la eternidad allá arriba con nuestro Señor. Y me meto. Viene la pregunta: ¿por dónde comenzamos, pastor? Ya, Dios ya me habló. Dígame por dónde comenzamos a edificar la iglesia de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos dicen yo quiero saber para entrarle? Yo ya, con esta palabra y con lo que está pasando en el Medio Oriente y con esa onda que estamos viviendo en los últimos tiempos de Sodoma y Gomorra, yo sé que Cristo viene pronto. Así es que hay que edificar la casa de nuestro Señor lo más pronto posible. Amén. Hay iglesia de Cristo verdadera en este lugar. Hay miembros del cuerpo de Cristo que digan amén. Amén, amén. ¿Por dónde comenzamos, pastor? Dígame, ¿por dónde comenzamos? Heme aquí, envía a mi esposa, Padre. Sí, ya algunos están pensando, heme aquí, Señor, envía a mi hijo. No, es cada uno de nosotros, es personal. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a entrar. Son 3 áreas en las cuales tenemos que edificar la iglesia. Voy a comenzar por la primera. Y es el fundamento. La primer área de construcción por donde vamos a empezar a edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es el área espiritual, es la parte espiritual. Ahí está. ¿Cómo se edifica una iglesia? ¿Cómo se levanta una iglesia de Jesucristo? Se levanta primero en el área, en la parte espiritual. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Vámonos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 8. Es muy importante entender esto. Si nosotros no comenzamos por esta área, la construcción espiritual de la iglesia, jamás podremos edificar una iglesia viva y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8 dice el apóstol Pedro, y aquí tenemos el secreto, aquí tenemos el primer paso para los que queremos construir la casa de Dios. Dice la palabra, vosotros también como piedras vivas. Por favor, creo que la cita está equivocada, pero ahorita producción la encuentra rápidamente. Es Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Aquí está la clave. Primera de Pedro 3:5 nos habla de el primer paso, que es la construcción espiritual para edificar la iglesia. Dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, aquí tenemos, este es nuestro texto de este tema.
La prioridad de la edificación de una iglesia es y seguirá siendo siempre la parte espiritual. Es decir, que si vamos a edificar la iglesia de Jesús, tenemos que enfocarnos en las almas, en la vida de cada uno de esos recién convertidos o de las almas que vamos a ganar. El apóstol Pedro usa 3 frases profundamente espirituales que son determinantes para la edificación del cuerpo de Cristo en el contexto espiritual. Primer frase, para edificar la iglesia de nuestro Señor en el área espiritual. Dice, vosotros también como piedras vivas. Ahí nos detenemos. Vosotros también como piedras vivas. Obviamente esto es una analogía. Es una analogía porque usted para construir, ¿qué necesita? Piedras. Digo, hablando de una buena construcción. La construcción aquí en nuestro país se hace de tabique o ladrillo rojo. Pero una buena construcción se hace de pura piedra. ¿Sí o no? Las construcciones antiguas, que las paredes parecían murallas, eran no de ladrillo rojo ni tampoco de tabique, eran de piedra. Y el apóstol Pedro está tomando la analogía de una piedra, pero no una piedra muerta, porque esa piedra tiene el Espíritu Santo, tiene la vida de Cristo, tiene la vida de la palabra, y entonces se convierte en una piedra que viva. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de las almas. Esa materia espiritual que nosotros necesitamos para edificar la iglesia de Cristo, esa materia prima para esa construcción de la iglesia son las almas. Una iglesia se edifica de almas. Por esa razón tenemos que predicar el evangelio. ¿Usted quiere edificar una iglesia? Predique el evangelio. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, ¿cómo comenzamos a edificar la casa espiritual? Con almas. Pero para que haya almas salvas, redimidas por la sangre del Cordero, tenemos que ganarlas. ¿Y cómo las ganamos? A través de la predicación del evangelio. Cuando esas almas reciben el evangelio, son selladas y llenas del Espíritu Santo y de la vida sobrenatural de Cristo. La pregunta del millón. Porque estamos hablando de edificar, pero está comprobado que del 100% de cristianos que asisten a una iglesia, del 100%, solamente un 5% se atreve a predicar el evangelio. Y esto es asombroso. La mayoría quiere asistir, la mayoría quiere leer la Biblia, la mayoría dice, pastor, yo quiero orar, yo quiero incluso hasta ser discipulado. Mándelo a predicar. Dice, no, a eso no le entro. Póngame a todo menos a predicar el evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos olvidando la parte fundamental para construir la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tengo una clase en mi discipulado. Tengo cerca de 30 alumnos. Ayer se inauguró la 8ª casa de vida. Mejor dicho, esta semana pasada. 8 casas de vida. Todos mis alumnos están predicando el evangelio porque yo les dije, yo quiero reunirme con verdaderos discípulos.
Y ayer, la semana pasada me mandaron las fotos. Es que me están mandando las fotos. Están predicando el evangelio. Están invitando a personas nuevas. Les están enseñando el camino al cielo. Y dije, por fin en 20 años me estoy sentando con verdaderos y auténticos discípulos, miembros del cuerpo de Cristo, que están dispuestos a edificar la iglesia. La iglesia se edifica de almas, de piedras vivas. Por eso estoy bien contento. En 20 años es la primera vez que yo me siento con discípulos, hablando como mentor. Hablando como mentor, porque ahí no soy pastor, ahí soy mentor. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia si no ganamos almas? ¿Cómo? Si usted dice, yo quiero levantar esta construcción, ajá, y si no tiene la materia prima, ¿se puede o no se puede? Claro que no se puede. Usted tiene que tener piedras vivas. Una iglesia que no está alcanzando las almas, escúcheme bien, amado, y debe darnos temor escuchar esto. Y en algunos casos debería darle vergüenza. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero hay muchos aquí que se avergüenzan del evangelio. No me digas que ya eres hermanito. No, es mi vieja, yo no. No, es mi mamá, esa vieja loca. Nah, yo no. No me digas que ya vas allá con los aleluya. No. Me invitaron y nada más por no dejar fui, pero están re locos. Muchos de ustedes así lo han dicho. Miren, ya se delataron. Pero se ponen quietecitos. Dijo Jesucristo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me voy a avergonzar de ustedes cuando estemos allá, rindiendo cuentas. Bendito Dios, imagínense si toda esta iglesia saliéramos en este momento y nos fuéramos al Parque Hidalgo, al Parque Juárez, a predicar el evangelio, y allá terminamos el culto. ¿Qué les parece? Amados hermanos, una iglesia que no está alcanzando las almas con la predicación del evangelio está propensa a estancarse, de crecer y morir. Y actualmente hay muchas iglesias agonizando, otras muertas, como la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:1. Mire lo que Cristo le dice a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás bien cadáver. ¿Por qué le dice el Señor tienes nombre de que vive? Porque en el rótulo allá afuera, en la construcción, dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los... O sea, tienes el nombre muy bonito. El nombre lo tienes, pero en espíritu estás muerta. ¿Por qué le dice esto Cristo a la iglesia de Sardis? Porque la iglesia de Sardis dejó de trabajar en la parte espiritual, dejando de ganar almas y dejando de predicar el evangelio. Y los poquitos cristianos que había en la iglesia de Sardis eran apáticos, indiferentes a las almas perdidas, y les daba vergüenza predicar el evangelio. Y por eso la iglesia de Sardis murió, desapareció. Te digo algo, hay muchas iglesias que se llaman iglesias de Jesucristo, iglesias cristianas, pero nada más de ver la pura apariencia, ya me dicen cómo están por dentro.
¿Y sabes a qué se debe? A que no predican el evangelio, a que no ganan almas, no tienen fuego aquí adentro por lo que Cristo más amó y por lo que Cristo vino a morir. El sueño de Cristo no es el sueño de los miembros de la iglesia. ¿Saben cuál es el sueño de Cristo? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sueño de mi Señor. Ese es el sueño de mi Salvador. Y ahí aplaudiendo, está bien. Hasta con flojera aplauden, hombre. Imagínate, si les da flojera aplaudir, ¿cómo vamos a ir a ganar al mundo para Cristo? Muchos de los que están aquí se avergüenzan de Jesús. Se avergüenzan del evangelio. Y por eso, del 100% de la mayoría de iglesias cristianas evangélicas, solamente un 5% está dispuesto a compartir su fe con personas nuevas. Una iglesia que está siendo edificada sobre la predicación del evangelio, y como resultado hay nuevos nacimientos, hay nuevas almas, hay nueva vida, hay nuevos miembros, hay nueva sangre. Como resultado, es una iglesia avivada, renovada, llena de gozo y creciente. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nace un bebé en una casa? Dígame qué es lo que pasa. No, hombre, hacemos fiesta. Llegó y no hay más si era el varoncito y no había varón, o si es la niña y no había niña. Todos dicen, ay, qué lindo, hombre, toda la casa, viene el tío, la suegra, el compadre, la comadre, la vecina. Viene todo mundo, porque todo mundo se alegra porque hubo un nuevo nacimiento. ¿Qué dice la Biblia cuando alguien se convierte a Cristo? Dice la palabra que hay más gozo en los cielos. Amén. Lucas 15:7 dice la palabra: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo. Pero cuando no hay nuevos nacimientos, la iglesia está apagada. La iglesia se vuelve indiferente, dura. Cuando entras a una iglesia, no es una iglesia, es un club religioso. Apáticos, indiferentes. ¿Sabes por qué? Porque es una iglesia muerta. Hay células muertas, hay redes muertas, hay iglesias muertas. Por eso nosotros hemos comenzado un movimiento de predicación del evangelio llamado Casas de Vida. Y ahorita hay una revolución en las redes, hay una revolución en el discipulado bíblico, de que todos los que estamos en el discipulado levantemos casas de vida, predicando a Cristo, predicando el evangelio, porque solamente así se edifica la casa de Dios. Wow. Se me terminó el tiempo. ¿Qué haremos? ¿Sigo o paro? Hay algunos que dicen, nah, yo mejor me paro y me voy. La segunda revelación que Pedro nos da para edificar la iglesia de Cristo en el contexto espiritual tiene que ver con discipular. Mire lo que dice la palabra de Dios. La segunda frase: la iglesia, para edificar la iglesia en el contexto espiritual dice, ser edificados, dice, vosotros pues como piedras vivas, es la primera frase. La segunda frase dice, sed edificados como casa, ¿qué? Ok, tengo la materia prima. La materia prima son piedras. ¿Piedras qué? Vivas. Pero esas piedras yo tengo que pulirlas.
tengo que rasparlas, tengo que darles forma, tengo que procesarlas para que estén puliditas, planitas, para que yo pueda traslapar, ensamblar una piedra viva con otra piedra viva, con otra piedra viva, y así poder construir la casa de Dios. Esta frase nos habla del propósito que tienen esas piedras vivas, que es el de construir una casa espiritual. Pero para construir la casa espiritual, esas piedras tenemos que prepararlas. Esas piedras, amados hermanos, tenemos que procesarlas para que estén aptas, para que estén pulidas, para poder así construir la casa espiritual de Dios. Usted puede tener un montón de piedras acá. A ver, traslápelas, así como están deformes, rasposas, no tienen forma. Edifique, no puede edificar. Los que edifican las casas con piedra, yo veo, tienen su martillo, tienen sus herramientas y les van puliendo, les van quitando lo puntiagudo, lo picudo, lo rasposo, y las dejan casi cuadraditas. Y entonces, una vez que las piedras están trabajadas, procesadas, ahora sí yo puedo edificar esa casa espiritual. ¿Y de qué estamos hablando? Discipulado bíblico. Cristo por eso mandó a los discípulos: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Las almas que se conviertan son piedras vivas, pero piedras deformes. Tienen que pulirlas, discipularlas, para que podamos edificar la casa de Dios. La casa de Dios se edifica con discípulos. La casa de Dios se edifica con discípulos, piedras vivas procesadas. Mire lo que dice la palabra, y esto es asombroso. Y no se preocupe, no voy a tardar una hora. Gracias. Escúcheme bien, Efesios 4:12. Efesios 4:12 dice la palabra de Dios. Póngame atención, estamos cerrando. Póngame mucha atención, estamos cerrando. Efesios 4:12. En el contexto, en el versículo 11, el apóstol Pablo está hablando de los hombres dones que Dios puso en su iglesia, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito, ahí está, pásenme el verso 12, con el propósito, a fin de que, y ahí viene una palabra maravillosa, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos. Vea bien a la persona que está a su lado, dígame qué ve. Dice: no, pastor, yo veo al mismo diablo aquí. Alguno más medido dice: no, pastor, este cuate es un chuletón. O yo veo a un carnalón, pero carnalón, de verdad, los ojos le brillan, se le ponen rojos. Pero ¿sabe cómo Dios nos ve? A pesar, fíjese, a pesar de que tú eres y somos seres imperfectos, con errores, con fallas, con defectos, con pecados. ¿Sabes cómo Dios nos ve? Como santos. Porque Dios te ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la sangre de Cristo está sobre ti. Y cuando Dios te ve, dice: ay, mi hijo, lo veo bien chulito. Casi un arcángel, un santo. Pero alguien te ve a ti con ojos terrenales, dice: que santo ni que nada. Pero ¿qué es lo que nos hace crecer hacia una santidad progresiva? ¿Qué es lo que nos hace pasar de ser piedras deformes
hacer piedras pulidas para poder edificar la casa espiritual? El discipulado. A fin de perfeccionar, ¿a quién? La palabra perfeccionar es discipular. La palabra perfeccionar es discipular. Dice a fin de discipular o perfeccionar es lo mismo a los santos, para que una vez que los santos están labraditos, bien pulidos, unas piedras vivas, no deformes, tienen forma ahora ellos van a poder edificar. ¿Cómo van a edificar? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? ¡Ay! Van a poder servir a Dios. Para la obra del ministerio. Alguien dice, pastor, tengo ganas de ser mentor, tengo ganas de abrir una casa de vida, déjeme predicar el evangelio en la radio, tengo ganas de alabar a Dios, de ministrar, ok, eso es resultado de un proceso que se llama discipulado, donde los metemos a ese proceso y les damos unas raspadas a los discípulos. Por eso es que unos como ranas brincan inmediatamente. Dicen, no, yo no me dejo discipular, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque el discipulado te va quitando las impurezas, las asperezas del mundo, de la carne, del diablo, de la maldad, de los demonios. Pero te duele. Te duele. Y por eso dicen, no, yo no le entro al discipulado, yo mejor así con mi vida como la llevaba. Pero los que sí se dejan, comienzan a decir, oye, qué suave. Esta vida, la vida santa, la vida donde tú te abstienes, donde tú renuncias al pecado, a los deleites, a los manjares de esta vida. Oye, es bien padre, siento al Espíritu Santo, siento la presencia de Dios. No juegues, ser discípulo de Cristo es otro rollo, dijera el hermano Adal Ramones, es otro rollo. Yo sí le entro. ¿Por qué? Porque entonces tú dices, no, esta vida es mejor que la otra vida. La vida chuletona, mundana, carnal, animal y diabólica. Yo le entro, ráspame, quiero ser perfeccionado. Y mira, cuando tú te metes al proceso del discipulado, comienzas a experimentar un deseo de entregarle a Dios tus dones, tus talentos, rendirle a Cristo todo lo que eres, todo lo que tienes, tu casa, tu profesión, tus hijos, tu esposa, tu matrimonio. Y dices, no, yo quiero servir a Dios con todo. Y es cuando se cumple el mandamiento de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces, es solamente hasta ese entonces cuando esas piedras deformes comienzan a encontrarle sentido a la vida cristiana. Porque están siendo procesadas, transformadas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pierden la pasión por el mundo y se encienden en fuego por servir a Dios. Te digo algo, yo entregué mi vida cuando era un jovencito. Recibí a Cristo cuando tenía 13, 14 años. A los 15 años yo ya me quería ir al seminario. Y de hecho era el más chiquito en el seminario. Y yo me pregunto, si yo pudiera recorrer mi vida y otra vez llegar a tener 15 años, 16 años, yo te digo algo, nuevamente le entregaría mi vida a Dios. No hay vida más hermosa, no hay vida más maravillosa que tu vida se desgaste, que tu vida se desviva por algo que trasciende la eternidad. Mira, tu vida de todos modos te la vas a gastar. Tu guapura se va a terminar, tu energía te la vas a acabar sirviendo al mundo, al diablo, a los demonios, te la vas a acabar.
mejor que si Cristo ya te alcanzó, si Cristo ya te salvó, yo te hago una invitación. Eres una piedra, pero eres una piedra viva, pero estás deforme, todavía estás deforme. Déjate por el amor de Dios que alguien te disipule. Déjate que alguien te forme para que tú de esa manera puedas ser usado para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé en este momento si estamos entendiendo el mensaje. Dios te salvó para edificar su iglesia. Si tú edificas su casa, yo te garantizo que no tendrás que preocuparte de todo lo demás, por lo cual la gente se muere y se desvive. El hermano Martín tocó una frase muy poderosa de la Biblia. Cuando Salomón le quiso edificar la casa a Dios, Dios le dice: está bien, me vas a edificar mi casa, qué bueno que tienes ese deseo, pero yo te voy a edificar la tuya. Edifica la casa de Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes, y verás el poder de Dios manifestándose en todos tus deseos, en todos tus sueños, en todos tus anhelos. Y aún lo que no sueñas, y aún lo que no le pides a Dios, Dios es poderoso para darte mucho más abundantemente. Pero primero lo primero. ¿Cuántos dicen primero lo primero? Voy a comenzar a construir la casa de mi Padre, la casa de mi Dios.